Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos. Muchas gracias por volver al programa. Encantado de estar contigo. Siempre me gusta venir. ¿Dónde era? ¿Noruega? ¿Suecia? Same. Igual. Bueno, ahora tenemos un alto el fuego, al menos eso nos dicen, y parece que ya se está desmoronando. No quiero ser demasiado pesimista, podría ser solo un comienzo difícil, pero dado el debate sobre si Líbano debería formar parte o no del alto el fuego, parece que se está cuestionando un componente clave. ¿Cómo evalúas la situación, la posibilidad de llegar realmente a la paz aquí? Primero, como profesional militar, tengo que decir que he estado en varios altos el fuego, tanto del capítulo 6, del capítulo 7, como de otros tipos, y es algo difícil. Es extremadamente difícil. Hay que darle 1 o 2 semanas al principio solo para que se establezca. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, con Irán, podría llevar incluso más tiempo, porque muchas de sus comunicaciones con las fuerzas periféricas, por así decirlo, han sido destruidas. Así que tienen que recurrir a mensajeros, motocicletas, coches, lo que puedan usar para entregar los mensajes. Eso es lo primero que se está viendo aquí, posiblemente en relación con los altos el fuego. Pero lo segundo, y tú lo insinuaste y es más importante, es que no hay la menor intención por parte de Netanyahu de detenerse en el Líbano. Ahora está matando a unos 100 civiles al día, no combatientes de Hezbollah, civiles. Y es un poco un misterio por qué lo hace, salvo porque la propia Hezbollah le está infligiendo otra derrota, igual que en 2006. Incluso sus propios capitanes del IDF le están diciendo, esto no va bien, no estamos ganando. Así que normalmente reacciona a ese tipo de mensaje bombardeando todo lo que puede encontrar. En este caso, edificios, hoteles, tintorerías, lo que sea, por todo Beirut y el resto del Líbano. Y ha señalado lo que creo que es el mayor obstáculo, y que Irán ha dejado claro. Si no hay un alto el fuego en el Líbano, además de en otros lugares, entonces el acuerdo se anula. Bueno, vi que Joe Kent reaccionó al arrebato de Trump diciendo que quizá ha llegado el momento de, no dijo salir de la OTAN, pero parece que va en esa dirección. Y Joe Kent tuiteó algo como, dejaremos la OTAN para poder ponernos del lado de Israel cuando Turquía e Israel acaben enfrentándose en Siria. Supongo que tengo una pregunta doble. ¿Ves a Estados Unidos saliendo de la OTAN? Quiero decir, creo que la OTAN tiene ahora al secretario general más obediente de su historia, pero supongo que ese no es el factor principal aquí. Entonces, ¿saldrá Estados Unidos de la OTAN? ¿Y crees que es posible un enfrentamiento así, en el que Estados Unidos realmente, si no lucha directamente contra los turcos, al menos presione con fuerza del lado de Israel? Creo que la OTAN está muerta. Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir. Creo que la OTAN está obsoleta. Puede que tarde unos meses, incluso un par de años en morir por completo, hasta que todo el mundo la declare muerta y rece una oración sobre su tumba. Pero está muerta. Trump quizá no haga ninguna declaración formal al respecto. Ninguna declaración formal de que Estados Unidos abandona la OTAN. No es ese tipo de persona. No es definitivo. Es voluble e indeciso. Es muy difícil obtener de él una declaración realmente coherente, más difícil hoy que en el pasado. Así que no creo que sea formal en ese sentido, pero sin duda ocurrirá. Ya es un hecho consumado, creo. Ucrania se ha clavado el puñal en el corazón, pero el puñal ya estaba allí cuando dejamos tirada a Rusia después de George H.W. Bush y no cumplimos nuestras promesas de en esencia permitir que Rusia se integrara en Europa. Cada presidente después de eso, a su manera, empezando por Bill Clinton y los 78 días de bombardeos, pagó por aquella promesa. Así que eso es lo que hay. El otro aspecto es que Erdogan,
o quien pueda sucederle, Fidan o quien sea en Turquía, no es tan estúpido como para hacerse enemigo de Estados Unidos abiertamente en este momento concreto. Si adoptara una postura antagónica hacia Washington a cierta distancia, por así decirlo, podría aceptar eso en ciertos temas como los kurdos, Siria e Israel, con el tiempo. Pero no veo ninguna relación floreciente con Israel, más allá de una relación de antagonismo. Y si nos alejamos de Israel, que creo que es lo que vamos a hacer, recuerda, creo que Israel es nuestra herramienta, no al revés. En un futuro muy cercano, posiblemente dentro de los próximos 18 a 24 meses, será o bien un alejamiento por fuerza mayor o un alejamiento claro y definitivo de hemos terminado con vosotros. Creo que lo haremos. Y eso va a inquietar mucho a muchos de esos multimillonarios que han estado apostando por esta relación e inyectando dinero en el Congreso, la presidencia y otros lugares del país, intentando convencer a todo el que pueden de que Israel es esencial para la defensa de Estados Unidos en el suroeste de Asia. En su momento lo fue, pero ahora nos vamos. Recuérdalo bien, nos vamos. O bien vamos a volver al equilibrio extraterritorial, que nunca deberíamos haber abandonado, o simplemente nos iremos sin siquiera practicar ese equilibrio, porque francamente nuestros recursos marítimos son limitados y cada vez más obsoletos. Tomemos como ejemplo nuestros portaaviones. Han demostrado su vulnerabilidad en este conflicto. No se acercarán más de lo que en el Pacífico llamamos la línea de las 1000 millas. Esa es la realidad de los portaaviones en este mundo de drones y misiles de alta velocidad. Así que estamos viendo una transformación que se desarrolla en varias etapas y a varios niveles con esta guerra en el suroeste de Asia. Por cierto, eso es lo que muchas personas, como el general Van Riper, que participó en el juego de guerra Millennium Challenge en 2002, creo que fue, quizá en 2003, y otros que han estudiado esta situación, habían predicho que esto marcaría, en esencia, primero, el fin de la presencia estadounidense sobre el terreno de manera significativa en el suroeste de Asia, incluso en el Levante, incluso en el norte de África, y con el tiempo el fin de Israel como Estado judío en el Levante. Podría prosperar como una democracia si lograra alcanzarlo, y probablemente también significará el fin incluso de los intereses marítimos en la región. Ya que ahora dependemos casi por completo de nosotros mismos. Esto por no por el licuario. Before. Y el único país que realmente nos vincula de forma estrecha con el estrecho de Hormuz, aparte del impacto global en la economía si se cerrara durante un periodo prolongado, es Japón, porque Japón todavía obtiene gran parte de su petróleo a través del estrecho de Hormuz desde el suroeste de Asia. Ese ha sido realmente el interés estratégico de Estados Unidos durante algún tiempo. No su propio petróleo, sino el petróleo de Japón. Y esa relación también se está volviendo muy delicada al mismo tiempo. Por muchas de las mismas razones, aunque con matices diferentes, Corea y otros países de la región están empezando a ver lo que realmente somos. De forma más llamativa, Corea, porque creo que lo que oigo desde la península es, marchaos de aquí, idos, cuanto antes mejor. Pero todavía no tienen los políticos capaces de asumir eso y hacerlo. Quizá Kim Jong-un pueda ayudarles un poco. Así que todo se está desmoronando. Todo el marco global que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte por iniciativa nuestra, se está desmoronando. Nuestros errores, podría decirse. Pero era inevitable. Era inevitable, como me dijo Colin Powell en 1989 en Fort McPherson, Georgia. Todos se han ido, Larry. Los Thatcher, los Mitterrand, los Kohl, los Major, todos se han ido. Cuando todos ellos se hayan ido, y cuando la gente que no vivió la guerra, ni siquiera como niños de 12 años, esté al mando, el mundo va a cambiar profundamente y no te va a gustar, Larry. Tenía razón. ¿Por qué dijo eso? Sé por qué se fueron, pero ¿por qué no hay políticos cualificados que los sustituyan?
Él había visto, y esto es una suposición mía, porque solo hablamos de ese tema un par de veces durante los 16 años siguientes, sobre todo cuando trabajé para él en el ámbito privado entre el 97, mi jubilación, y su incorporación al Departamento de Estado junto conmigo en diciembre de 2000. Hacíamos cosas como ir a Nigeria con Jimmy Carter y el Instituto Carter para supervisar las elecciones de entonces de Obasanjo, y otras cosas como ir a Haití, por ejemplo, para ver si podíamos calmar la situación allí. Y tuvimos la oportunidad de volver a charlar sobre ello. Y creo que su principal preocupación era que lo que H.W. Bush había iniciado, y que incluso él mismo, al final de su mandato en el 93, había empezado a echar a perder, era un acercamiento de verdadera importancia con Moscú, integrarlos en la alianza política además de la militar, y luego extenderlo hacia una nueva arquitectura de seguridad europea que incluyera a Rusia. Cuando pensaba en las posibilidades reales de que eso ocurriera y se daba cuenta de lo frágiles que eran las probabilidades de que sucediera, veía el caos. Y veía el caos no tanto porque ya no hubiera Kohls o Mitterrands, aunque eso formaba parte sin duda, sino porque la memoria, en la población en general, como la mayoría de las memorias de acontecimientos catastróficos, sería tan frágil, si no inexistente, que no habría ninguna fuerza, por así decirlo, que los mantuviera unidos, ni ninguna fuerza que nos mantuviera a nosotros en su seno. Y creo que tenía razón. Así que, en todo el ámbito de la OTAN, estamos fragmentándonos. Como dijiste, la OTAN está muerta en Asia Oriental, ya sea en Corea del Sur, Japón o Taiwán. Están empezando a replantearse partes de este sistema de alianzas. Pero, ¿qué pasa con Asia Occidental? ¿Cómo ves que Estados Unidos se marche o sea expulsado de Asia Occidental? ¿Es porque los estados del Golfo deciden que la alianza es una vulnerabilidad? ¿Es que Estados Unidos pierde interés? ¿O es que, en esencia, es expulsado? En es break that man to the destruction de Hormuz, y mismo empiezas a paplantats. Esa es una gran pregunta, y no quiero confundir Asia Sudoccidental con Asia Occidental en general. Con eso quiero decir que no quiero mezclar lo que está ocurriendo en Irán con lo que nos va a obligar a abandonar nuestras posiciones terrestres en los países árabes y posiblemente también en Egipto. Sospecho de Egipto. Sospecho que ellos también se van a cansar de nosotros. Y puede que nosotros nos cansemos de darles los 3,6 mil millones de dólares cada año solo para mantener el tratado de paz con Israel. Al fin y al cabo, si no hay Israel con quien mantener el tratado de paz, no habrá dinero para los egipcios. Esté quien esté allí, Sisi o quien sea. Pero creo que la situación cambia a medida que se va hacia el norte. Empiezas con Turquía. Tienes que incluir Afganistán y Pakistán, por supuesto. Tienes que incluir el oeste de la India, porque el oeste de la India es muy diferente del este de la India. Creo que también hay que incluir el Cáucaso. Hay que observar lo que está ocurriendo y cuál es el eje principal de este inexorable cambio de poder. Y es el mismo eje principal que existía cuando el poder se desplazó en la otra dirección, trayendo el poder hacia Occidente y dando forma a Estados Unidos, por así decirlo. Ahora está volviendo en sentido contrario. Y ese es el eje principal que pasa por Dushanbe, Samarcanda, Tashkent y así sucesivamente hasta la provincia de Xinjiang en China. Y creo que eso va a hacer que esa zona sea extremadamente importante, especialmente cuando todos los oleoductos que están bombeando, en construcción o planificados estén terminados, y el petróleo se mueva más o menos de norte a sur en lugar de este a oeste, alimentando estas economías hasta el punto de que sean aún mayores de lo que son hoy. Si observas las economías de Asia Central en este momento, son asombrosamente exitosas. No importa que tengan a los Nazarbayev y a personas como ellos al mando, autócratas, básicamente con estatuas doradas de sí mismos en la plaza del pueblo, son muy exitosas.
Los hoteles que antes equiparábamos con los de París y con los de Londres, bueno, a veces con los de Londres, el Ritz quizá cumpliría ese criterio. Y luego miras lo que hay ahora en esas ciudades, y ni siquiera se pueden comparar. Esos hoteles son magníficos, tanto por su grandeza como por el precio de sus habitaciones y el lujo de alojarse en ellos. Asia Central se asienta sobre una cantidad suficiente de gas natural y petróleo en un momento en que la transición tendrá que producirse. De lo contrario, nos destruiremos a nosotros mismos. Pero eso está a 50 o 75 años de distancia. Probablemente se asientan sobre las reservas de energía más importantes del mundo, entre ellas las que están bajo el mar Caspio, si alguna vez logran averiguar cómo gestionarlas. Así que creo que esas relaciones, por fuerza, tendrán que mantenerse. Al sur de allí es un asunto completamente distinto, y cuando digo al sur de allí, incluyo el borde sur de la India. También incluyo el suroeste de Asia, porque creo que China se asegurará de que no volvamos una vez que nos hayamos ido. Y estoy convencido de que nos iremos, sustancialmente. Navegaremos con grupos de combate y grupos de ataque y demás por el sur o por el norte del mar Arábigo y por el Océano Índico en general. Tal vez nuestra relación con la Armada India se mantenga sólida, porque aunque Delhi no esté del todo contenta con ello, la Armada India está muy satisfecha de operar con la Armada estadounidense. Están aprendiendo mucho de esa cooperación y la interoperabilidad está creciendo. Sin embargo, eso podría volverse tan evidente para el liderazgo civil en Delhi que acabe siendo restringido considerablemente. No quiero decir que la India y Estados Unidos no vayan a seguir bastante cerca. Lo estarán, creo, aunque solo sea por China. Pero va a ser un mundo diferente, un mundo completamente diferente. Y no parece que lo reconozcamos, Glenn. No parece que lo reconozcamos. Y donde sí lo reconocemos, lo combatimos con uñas y dientes. Mira lo que acabamos de empezar a hacer, con los israelíes llevando la mayor parte de los bombardeos. Estamos bombardeando sin descanso ese ferrocarril que China había terminado hasta el Golfo Pérsico, que iba a subir por el vientre del Cáucaso y ser su base final de la iniciativa de la Ruta Sur. Lo están bombardeando, lo están machacando ahora. Cada día están bombardeando ese ferrocarril. No es porque no quieran que Irán tenga un ferrocarril. Es porque saben a dónde va ese ferrocarril. Y ese ferrocarril, casi de inmediato, junto con los otros 4, la mayoría de los cuales, de una forma u otra, desembocan en Europa, al norte, al centro y al sur, absorberá alrededor del 60% del comercio que China genera actualmente, que probablemente representa cerca del 40% del comercio mundial, sacándolo de los mares donde Estados Unidos tiene dominio, o cree que aún lo tiene, y trasladándolo a tierra. No queremos eso. No lo queremos en absoluto. Del mismo modo que los portugueses no lo querían cuando ocurrió hace 1000 años, y los expulsó del agua porque cobraban demasiado por el transporte comercial. Así que construyeron una ruta terrestre, y la ruta terrestre resultó ser mucho más barata, lo que dejó a los portugueses fuera del negocio. Nosotros vamos a quedar fuera del negocio en términos de supremacía marítima, porque la tierra va a ser la esencia del contacto económico. Y estos oleoductos también lo demuestran. Van de norte a sur y de este a oeste. No están sobre el agua, están en tierra. Y creo que hacia ahí nos dirigimos. El estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Bab el-Mandeb seguirán existiendo y el comercio seguirá fluyendo, pero no en la misma medida que hoy, porque estamos yendo por tierra, porque China está diciendo que vamos por tierra. Siento que esto es la venganza de Halford Mackinder. En cierto modo, sí, toda la preocupación de los británicos, sí. Mira lo que tiene que hacer Putin. Tiene que tomar una decisión aquí, y le veo dándole vueltas.
De vez en cuando hace un comentario, o Sergei Lavrov hace un comentario que me lleva a pensar que están reflexionando sobre ello y que tienen gente trabajando en el asunto. Pero ¿hacia dónde va a ir? Quiero decir, con el Ártico comportándose como lo está haciendo ahora mismo, y acabo de leer el último informe, vaya, estamos viendo un deshielo del mar 4 o 5 veces más rápido de lo que pensábamos. Y eso también tiene sus propias consecuencias negativas. Pero Rusia tiene la costa navegable más larga. Así que de repente Rusia, que no tenía un puerto de aguas cálidas, tiene una línea costera que exige poder marítimo. Así que tiene que tomar una decisión aquí. Quiero decir, posee un poder marítimo considerable, principalmente en su flota de submarinos, pero también en otros ámbitos. Sospecho que veremos a Putin construyendo más rompehielos en particular, y ya tiene unos cuantos, y otros barcos capaces de navegar por el Ártico a medida que se vuelva más transitable. Tendrá que plantearse convertirse, al menos en esa dirección, en una potencia marítima. Así que será ambas cosas, la mayor potencia terrestre del mundo después de China y también una potencia marítima. Y el otro día escuché a alguien, creo que fue Doug McGregor, y me dieron ganas de meter la mano en la pantalla y zarandear a Doug. Quería zarandearlo. Dijo que China no tenía intereses marítimos. La mayor flota pesquera de aguas profundas del mundo, 6,000 barcos pescando con tanta intensidad en la Antártida, que el Consejo Antártico tuvo una reunión de emergencia por el agotamiento del krill, el bloque básico de construcción de proteínas en la faz de la Tierra. Y entonces, ¿quieres decir que China no tiene intereses marítimos? Vamos, Doug, despierta. Eres demasiado soldado. Me cae bien, Doug. Por eso lo digo, porque me entran ganas de lanzarle cohetes. China sí tiene intereses en las profundidades marinas, intereses muy fundamentales. Nos centramos en el mar de China Meridional, la línea de los 9 trazos, Taiwán y toda esa basura. Mientras tanto, están pescando por todo el mundo y acaban de construir el puerto más avanzado del mundo en la costa oeste de Perú. Y eso es marítimo. Así que hay un interés ahí por parte de ese estado, que es realmente el imán de todo este cambio debido a su poder económico. Pero Rusia tiene que tomar una decisión. ¿Vamos en ambas direcciones? ¿Miramos hacia el este y hacia el oeste? ¿Miramos hacia el norte y hacia el sur? ¿Nos mantenemos simplemente como una gran potencia terrestre, con 10 usos horarios, o los que sean, o empezamos a cortejar a la gente del resto del mundo? Y eso explica, creo, por qué Putin parece tener este increíble afecto por, o al menos una atracción a largo plazo hacia, Donald Trump, porque es el presidente actual, aunque con defectos, de los Estados Unidos. Y Putin no quiere destruir esa relación. Sigue mirando en esa dirección, y también mira en la otra. Y mira hacia el norte. Así que tiene verdadero tapiz con el que lidiar. Hasta ahora, por lo que he visto, creo que hay competencia en su administración y entre la gente en general, incluso en la Duma, algunos pueden manejar esto. Pero podemos reemplazar a Putin y podemos tener después un líder que sea incluso más inteligente que Putin, o mejor, para afrontar todas estas múltiples responsabilidades que ahora recaen sobre Rusia. Sí. Están en una ubicación geoestratégica clave fuera de China. Y ahora que están tácitamente aliados con China, presentan al mundo un desafío tremendo. Europa en gran medida tiene que adaptarse a ellos, aprender a convivir con ellos y beneficiarse de esa coexistencia. No puede luchar contra ellos. Será destruida si lo hace, se destruirá a sí misma si lo intenta. Y esa es mi gran preocupación con este enfoque estadounidense hacia China, que se basa todo en balas, bayonetas y sanciones. Es una estupidez. Es sencillamente una estupidez. Creo que a diferencia del siglo XIX o XX, los chinos y los rusos, aunque sean potencias terrestres, no están dispuestos a ceder los océanos a Estados Unidos. Y creo que tienes razón en que los chinos, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, también van a centrarse en el mar. Pero los rusos también,
consideran su territorio importante para conectar el continente euroasiático de este a oeste y también de norte a sur, especialmente con este corredor internacional de transporte norte-sur, que, como has dicho, Estados Unidos e Israel están bombardeando ahora en Irán. Pero también tienen ambiciones de ser una potencia marítima. Mencionaste la ruta ártica, por supuesto, pero si observas cómo están coqueteando con países como Indonesia, se puede ver que tienen aspiraciones navales significativas. Han sido una verdadera potencia naval desde Pedro el Grande al menos, y tienen la intención de seguir siéndolo. Y cuando zarparon con aquel viejo petrolero, creo que atracó en Matanzas, Cuba, eso fue un desafío directo, Donald. La doctrina Monroe, la doctrina Trump, como quieras llamarla, llámala como quieras. En toda tu cara, estoy en Matanzas descargando una guerra. Y además, 2 años antes, cuando enviaron el Gorshkov, la fragata, todos mis compañeros militares decían, «Oh, esa fragata, eso no es nada». Aquella fragata tenía misiles hiperveloces capaces de hundir un portaaviones estadounidense en un abrir y cerrar de ojos. Kirov, creo que se llamaba. Y también enviaron allí un submarino de ataque nuclear. Así que la doctrina Monroe ha estado muerta desde que hicieron eso, si no lo estaba ya antes. Putin sabe lo que hace. Lo hace de forma selectiva y por razones reales y fundamentales que son positivas para él, y diría yo, positivas para lo que estoy planteando. Hay que adaptarse a este cambio de poder, no combatirlo, porque si lo combates acabarás en el terreno de juego de John Mearsheimer con la trampa de Tucídides. Y sabrás derrotar, y también Gervasport Small. Bueno, este es el problema, la adaptación al nuevo mundo. Creo que para mí, esto fue lo primero en lo que pensé cuando leí el artículo de Krauthammer allá por 1990, cuando escribió sobre el momento unipolar. Él acuñó el término. Tenía un enfoque muy racional, diciendo que, bueno, ahora hay tanta concentración de poder. En el futuro, el mundo probablemente tendrá una distribución multipolar del poder, y entonces lo aceptaremos. Pero no funciona así, porque hay líderes ideológicamente comprometidos con mantener un único centro de poder, incluso después de que las realidades hayan cambiado. Así que es muy difícil. Bueno, hay algunas excepciones. Ya sabes, incluso Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad nacional, escribió casi la Biblia sobre el momento unipolar con el gran tablero mundial. Sin embargo, lo que recibe menos atención es su libro La elección. Creo que fue en 2012 cuando reconoció que, bueno, en realidad, la distribución del poder se estaba volviendo multipolar. Estados Unidos tiene una elección. Puede adaptarse a ello y labrarse una posición como primero entre iguales, lo cual es un formato muy favorable para un mundo multipolar organizado por Estados Unidos. O puede resistirse, pero entonces verá cómo el resto del mundo crea esencialmente un orden multipolar en oposición a Estados Unidos, una especie de contrapeso, algo en la línea de los BRICS. Y, ya sabes, al menos se llevó consigo cierto pragmatismo. Pero a estas alturas ya hemos construido una estructura ideológica en torno a la idea de que la hegemonía de Occidente es la base de la paz y la estabilidad en el mundo. Así que no hay ningún ajuste a la realidad. Quiero decir, la gente suele dejar de lado el aspecto humano aquí. También hay un defecto, por cierto, en el realismo político, al que tanto Mearsheimer como yo pertenecemos, y es la suposición del Estado racional. Creo que nada es racional. Así que se olvidan de la gente, No leen mucha poesía. Puede que me equivoque, John y yo nunca hemos hablado de eso. Me encantaría hablar con él sobre ello. Lees poesía, John. Cualquiera que lea buena poesía, y hablo de todo el mundo, desde Persia hasta China, pasando por los poetas ingleses que siempre ensalzamos, suele acabar habitando en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo en el siglo XVIII. Pero si lees poesía y entiendes cuál es el poder de la poesía, entonces te das cuenta de que hay un elemento de la vida humana que es bastante significativo,
algo que no tiene nada que ver con la racionalidad y todo que ver con la emoción humana, que probablemente sea una de las cosas más impredecibles sobre la faz de la Tierra. Nunca sabes cuándo va a subir o bajar o hacer esto o aquello. Mira, por ejemplo, las crisis económicas. La mayoría de los economistas que valen la pena te dirán que la clave de una crisis económica realmente profunda es cuando la gente pierde la confianza en el sistema. Puedes tomar todas las estadísticas, disponerlas y decir, oh, va a haber una depresión. Va a haber una recesión. Si todavía cuentas con la confianza del pueblo, puedes abrirte camino a través de ella. Basta con ver algunas de esas señales que indican que algo malo se avecina, y la gente se aferra a eso, la gente siendo la mayoría, y pierde la confianza en el sistema, y éste se derrumba por completo. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre el 29 y el 32 en este país, cuando tuvimos la Gran Depresión. Porque si observas los índices de poder y lo que teníamos, podías ver lo que íbamos a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Podías entender por qué Yamamoto, al contemplar Pearl Harbor ardiendo, apócrifamente o no, pero con gran acierto, dijo, temo que lo que hemos hecho es despertar a un tigre dormido y llenarlo de una resolución temible. Tenía toda la razón, porque él, siendo un joven capitán, había estado en América. Nos había visto desde Nueva York hasta California, desde Michigan hasta Texas, y sabía de lo que éramos capaces. De eso hablamos cuando hablamos de confianza, de personas que hacen lo que tienen que hacer cuando deben hacerlo, y que lo hacen más movidas por la emoción que por el cálculo estratégico. Ambos son necesarios, por supuesto. Los Mearsheimer y los poetas son necesarios. Pero si olvidas a los poetas, estás perdido, te hundes. Ese famoso poema de Matthew Arnold, del que en realidad no se habla mucho en el mundo de la literatura salvo entre los verdaderos entendidos, tiene esos versos al final que escribió a finales del siglo XIX en el periodo romántico. Y predijo todo lo que está ocurriendo hoy. El poema más emotivo en ese sentido es Dover Beach, donde concluye con la idea de que estamos en una llanura oscura, barrida por alarmas confusas de lucha y huida, donde ejércitos ignorantes chocan en la noche. Ahí es donde estamos hoy. Por supuesto, él hablaba de los hermanos Huxley y de John Henry Cardinal Newman, la religión muriendo en el mundo y la ciencia tomando el relevo. Pero ¿no estamos viendo lo mismo hoy, solo con un aspecto diferente? Pete Hegseth está intentando devolver la religión, igual que John Henry Cardinal Newman lo hizo con la Iglesia Católica. Pero Newman era mucho más inteligente que Pete Hegseth. Seguimos en la misma lucha, al menos Estados Unidos lo está, y eso está haciendo que contaminemos nuestra política exterior. ¿Dónde más se ve a alguien que convoque al emisario del Papa y le eche una bronca por lo que dijo Leo, y que básicamente le diga, al parecer, si los informes son precisos, y tengo fuentes en el Vaticano que aseguran que lo son, que en realidad sugerimos que podríamos querer hacer un aviñón con el Papa, que podríamos querer trasladar la Iglesia Católica a Estados Unidos, como hicieron los franceses? Así de estúpidos e ignorantes somos hoy en día. Estamos jugando con fuerzas del pasado que, una vez desatadas, son extremadamente peligrosas y difíciles de volver a controlar. Y tenemos a un idiota en la cima. Estamos en este periodo del que tú y yo acabábamos de hablar, aunque solo fuera brevemente. Este no es el momento en que quieres que un idiota dirija un país que está en declive frente a otro que está en ascenso. Simplemente no quieres eso, porque entonces obtienes lo que tú y Mearsheimer estáis comentando. Bueno, quiero atribuírtelo a ti, pero en realidad obtienes lo que John está diciendo, la inevitabilidad de una guerra. Y vamos a perder. Vamos a perder a lo grande. Me preocupa que todo el planeta vaya a perder, porque esto va a ser nuclear.
Bueno, el problema es que a menudo, cuando los científicos sociales elaboran teorías, asumen que se trata de las mismas personas cuando estamos en ascenso que cuando estamos en declive. Creo que necesitamos más estrategias y teorías sobre cómo gestionar el declive, porque ya sabes, cuando la sociedad está en auge económico, la gente suele empezar a adoptar una mentalidad muy cosmopolita, apertura, todo eso. Pero cuando hay declive, es natural que el ser humano se repliegue en la tribu. Y después de eso, surge un nacionalismo más feroz. Y así va Amarañuya. Sí, muchísimo. Cuando estás en declive, no se trata solo de que tengamos que prepararnos para un ejército más débil o una economía peor, sino que también hay que tener en cuenta una mentalidad muy tribal, más iracunda, más vulgar, más agresiva y más llena de odio hacia los adversarios. Me resulta a menudo sorprendente que la gente no se dé cuenta de lo llenos de odio que nos hemos vuelto. Quiero decir, si abres cualquier periódico y lees sobre nuestros adversarios, los chinos, los iraníes, los rusos, olvídate incluso de discutir racionalmente cuáles son sus intereses. La forma en que se les retrata, quiero decir, está ocurriendo algo horrible en nuestras sociedades y ni siquiera podemos hablar de ello. Es bastante fascinante. Y una manifestación de eso, una reciente, no es que no hubiera ocurrido antes, fue el asesinato de Charlie Kirk. Que por cierto, Glenn, no sé si lo estás siguiendo, pero todavía no sabemos quién lo hizo. Sabemos categóricamente que la persona que arrestaron, el rifle que tienen en su poder, no cometió el asesinato. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la administración Trump con este incidente? No se compara con un asesinato presidencial, ni siquiera con el de Martin Luther King o Bobby Kennedy. Pero fue el asesinato de una figura destacada y estuvo directamente relacionado con Israel y la relación de Estados Unidos con Israel, de una manera que muchas personas en la comunidad de inteligencia de este país consideran incriminatoria para Israel y para su primer ministro. Y sin embargo, ya ni siquiera lo estamos mirando. No puedo encontrarlo en ningún sitio en la prensa. Es terrible que hagamos cosas así, que simplemente ocultemos estos crímenes y los apartemos cuando no encontramos un chivo expiatorio conveniente. O ya sabes, Lee Harvey Oswald, por ejemplo. No estoy intentando comparar a Charlie Kirk con John Kennedy, pero es el mismo tipo de fenómeno, el mismo tipo de síntoma de decadencia, del imperio, del pensamiento, de la capacidad intelectual. Incluso se podría retroceder hasta la guerra de Vietnam y decir que ahí empezó de forma significativa para el imperio. En fin, es un desastre. Es un desastre, y no vamos a salir de él luchando, ni imponiendo sanciones, ni desafiando a todo el mundo a un duelo. Eso no va a funcionar. También contribuye a una mayor polarización. Quiero decir, al menos si hay apertura, investigaciones y se sacan los problemas a la luz, entonces una sociedad puede al menos organizarse y encontrar consenso en torno a la verdad. Cuando algo se oculta, la sociedad siempre se polariza y sigue narrativas convenientes en su lugar. De todos modos, quería volver a algo que dijiste antes, sobre las consecuencias de la guerra de Irán. Mencionaste que, si existe un Israel, y pensé, sí, este es un punto interesante, porque plantea la cuestión, ¿hasta qué punto se ha producido ya un daño permanente durante esta guerra, que puede que aún no haya terminado? Apostaría que no. Pero ves a Israel en peligro, y ¿pueden los estados del Golfo recuperarse de esto, volver esencialmente a cómo estaban las cosas antes? Creo que no, especialmente tu última afirmación sobre volver a cómo eran las cosas antes. Creo que eso ya es imposible. Si no lo es en este mismo momento, mientras tú y yo hablamos, Glenn lo será, porque Irán lo hará imposible. Creo que eso es un hecho consumado, y creo que ha cambiado los planes del Fondo Soberano, alejándolos de Israel y dirigiéndolos hacia Siria. De hecho, tengo muy buenas fuentes que me aseguran que ya ha redirigido toda la inversión que iba a destinar a un oleoducto que atravesaría el norte de Arabia Saudí hacia Israel.
llegando finalmente a Haifa y luego hasta Seihan, probablemente. E Israel iba a beneficiarse no solo de las tasas de transbordo, sino también de obtener su petróleo, ya sabes, básicamente ahora y para siempre, de Arabia Saudí de esa manera. Ahora ha trasladado todo eso a Siria. Una decisión importante si realmente se ha tomado. Como dije, tengo algunas fuentes bastante fiables que me dicen que así ha sido. Ese dinero va en esa dirección ahora. Bueno, eso va a dejar a Israel sin recursos, a menos que Estados Unidos esté dispuesto a financiar todo su petróleo, venga de donde venga. Y eso también incluye financiarlos para desarrollar los campos de petróleo y gas que tomaron en el Mediterráneo a los gazatíes. Les pertenecía, pero ahora se lo están robando a Gaza. Y el que tienen en sus propias aguas territoriales, o en su propia zona económica, no recuerdo cuál es, en el extremo oriental del Mediterráneo, también se lo están robando al Líbano. Esa es una de las razones por las que quiere seguir adelante con el Líbano. No quiere que el Líbano se recupere nunca hasta el punto de poder desafiarles. Todo esto se va a ir al garete muy pronto, debido a los movimientos que están en países mucho más poderosos que Israel en los mercados de petróleo y gas. De hecho, Israel no tiene ningún poder en esos mercados, salvo cuando puede disparar o matar por ello. Y lo demostró con Mark Rich y Glenn Deason, y con todo ese robo a Saddam Hussein, robando a Siria cuando tuvimos la guerra con Irak, la verdadera razón de la guerra con Irak. Si has leído a Glenn Deason, el libro de Gary Vogler, y también el de Dennis Fritz, Deadly Betrayal, sabrás que la guerra se libró por Israel tanto como por cualquier otra cosa, y por eso Israel la promovía. Así que creo que sus días están muy contados. Si de repente encontraran el empuje político y la voluntad política para pasar a una solución de un solo Estado que incluyera un Estado verdaderamente democrático, bueno, desde que el Likud tomó el poder, Israel no ha sido una democracia. Todo eso es una farsa. Pero si cambiaran y si se adaptaran, a pesar del poder de la herida, como solía decir Yasser Arafat todo el tiempo, a pesar de eso, si cambiaran y establecieran una verdadera democracia que tratara a sus ciudadanos más o menos por igual en todo el espectro de ciudadanos que generara, entonces Israel podría sobrevivir, creo. Y Palestina podría resurgir de manera significativa. El derecho al retorno, el regreso a las fronteras del 67, todas las resoluciones de la ONU podrían cumplirse. No va a suceder por culpa de sinvergüenzas como Tony Blair y Donald Trump. Pero eso es algo que podría ocurrir si logramos deshacernos de este detrito que nos atormenta ahora. Estos estafadores, estos bastardos hambrientos de dinero. Si pudiéramos deshacernos de ellos y conseguir un liderazgo decente en todos los ámbitos, incluido en la ONU, se necesita desesperadamente un nuevo secretario general y una renovación y revisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que también es urgentemente necesaria. Lo primero que haría sería expulsar a Gran Bretaña. Ni siquiera permitiría que Gran Bretaña siguiera siendo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Están ahí, por así decirlo, colgándose de nuestras uñas de los pies y haciéndonos daño. Así que, si pudiéramos hacer estas cosas, podríamos lograrlas en una década, quizá en una década y media. Y podríamos volver a poner el mundo en orden, por así decirlo. Y tal vez al menos recuperar parcialmente parte de nuestra reputación y del poder en el mundo que hemos desperdiciado. No creo que vaya a suceder. No creo que vaya a suceder. No, hoy vi un comentario de Tucker Carlson en el que se preguntaba por qué parece que cada presidente está más interesado en gobernar el mundo que en gobernar Estados Unidos. Me pareció interesante, sobre todo en el caso de Trump, porque pensé que sería el presidente definitivo que diría: de acuerdo, abandonaré el imperio para salvar la república. Pero no he visto eso en absoluto. Más bien, parece que está redoblando los mismos errores que criticaba cuando estaba en la oposición, y aún así sigue las mismas políticas.
En mi libro de Relaciones Internacionales, que se centra en The Relations of Nations de Fred Hartman, un libro magnífico incluso en su sexta edición, sigue siendo un libro magnífico. Esas son personas pequeñas. La gente así es pequeña. Son los que lanzan piedras en los engranajes de las relaciones internacionales. Esa expresión también me gusta. Fred la usó en Newport, en el Colegio de Guerra Naval, cuando daba clases allí. The Relations of Nations no solo tiene un aire poético, sino que además lo expresa mejor. ¿Qué son las relaciones internacionales? Pues bien, son las relaciones entre naciones. Y una de las primeras prerrogativas de un poder inteligente, de la que debería valerse el 100% del tiempo, es no tener nunca más enemigos de los que pueda manejar. Mira lo que hemos hecho. Hemos convertido a todo el maldito planeta en nuestro enemigo. Es increíble el terrible liderazgo que hemos tenido desde más o menos H.W. Bush. Probablemente sea algo sin precedentes. No puedo afirmarlo del todo, porque hubo épocas realmente malas antes, pero no estábamos tan presionados por las relaciones internacionales y el poder. Hemos tenido algunos presidentes terribles, probablemente más terribles que buenos. Desde luego más terribles que los grandes. Hemos estado condenados durante una generación y necesitamos dejar de estarlo. Hemos estado condenados en nuestro Congreso y ahora también lo estamos en nuestro Tribunal Supremo. Estuve mirando algunas de las opiniones expresadas el otro día. Ya sabes, tenemos esta enmienda en trámite. Cambiar la Constitución con una enmienda muy breve que simplemente elimine los efectos de la decisión de Citizens United. Eso sería un enorme beneficio para nuestro proceso político, para sacar todo ese dinero oscuro de él. Y nos ha sorprendido la rapidez con la que avanza. Ya tenemos 26 estados. Solo necesitamos 39, creo. 2/3 del Congreso, 3/4 de los estados. Creo que lo conseguiremos. Y probablemente dentro de los próximos 5 o 6 años, lo que sería un verdadero impulso para nuestro proceso político. Pero en 5 o 6 años puedes destruirte a ti mismo. Y con el tipo de liderazgo que tenemos ahora mismo, puede que lo hagamos. Sí, estaba hablando con el juez Napolitano. De hecho, lo tuve en este programa, y él espera una guerra civil. Así que hay mucho pesimismo en el ambiente. Pero lo que mencionaste sobre que todas las instituciones están corrompidas bajo este poder es una cosa, pero también el sistema internacional. Uno debería preguntarse si el imperio o la hegemonía se convierten en una maldición, porque si retrocedes a los años 90, no solo Estados Unidos por casi todo el mundo, sino que la principal situación es en its inversión mejor posible en Estados Unidos. Sabes, no pondría solo a Estados Unidos en esta categoría. Los europeos no han sido mejores. Quiero decir, también eran vistos como un socio preferible por muchos países. Pero ahora se ve como todo eso se ha invertido. El poder ha disminuido, la reputación ha disminuido. Tengo la sensación de que, si no hubiéramos seguido el camino de Krauthammer, ya sabes, no solo la hegemonía de Estados Unidos, sino este intento de imponer la hegemonía de Occidente político, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero bueno, estamos donde estamos. Y quería preguntar, sin embargo, ¿cómo ves esto? De nuevo, solo quiero volver al alto el fuego, cerrar el círculo aquí. ¿Cómo interpretas todo esto? Porque, dado que el alto el fuego ya está en vigor, también vemos tropas movilizándose o enviándose a la región. ¿Es esto solo una medida de seguridad, como una forma de tranquilizar? Porque en Irán, por supuesto, no confían mucho en la diplomacia, y con razón. La consideran muy engañosa. ¿Se trata principalmente de un intento de Trump de salir de una guerra horrible en la que no quería estar? ¿O crees que Trump también está ganando tiempo para una posible escalada? Quiero decir, no tiene por qué ser necesariamente una cosa u otra. Podría tratarse, por supuesto, de intentar poner fin a la guerra o de aprovecharla para intensificar las cosas.
Pero, ¿cómo interpretas esta situación del alto el fuego? Creo que hay dos maneras de verlo, bueno, más de dos, pero dos principales. Una que es otro subterfugio, justo como sugeriste. Y creo que probablemente Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, lo ve así ahora mismo. Tal vez el presidente Pezeshkian y el presidente del Majlis y otros también. Yo lo haría si estuviera en su lugar. La idea es que las enérgicas objeciones de Netanyahu, voy a continuar mi guerra en el Líbano, al diablo contigo y con tu diplomacia, fueron todas orquestadas de antemano. Él interpretó el papel del tipo malo, aquel cuya rebeldía es parecer a los iraníes que se trataba de un esfuerzo genuino. Así que lo que vamos a hacer es que dentro de 2 o 3 días vamos a machacarlos de nuevo, o quizá incluso lanzar un asalto contra el uranio. Creo que eso era lo que estábamos haciendo antes. Por cierto, perdimos algunos aviones muy caros. Perdimos algunas personas de las que ni siquiera hemos informado todavía. Perdimos recursos de una manera que nos hizo parecer tan estúpidos, de verdad, Glenn. Tan estúpidos militarmente como el ejército de Jimmy Carter parecía en, ¿qué fue? El 78 o por ahí, cuando llevamos a cabo la operación Garra de Águila. Tuvimos el helicóptero que despegó y chocó con el C-130 en el desierto de Irán, se estrelló, ardió y mató a 8 o 9 personas. Esto fue aún más tonto que aquello. Así que eso tuvo que ser un shock, la vieja salida del Pentágono, y también un shock cuando se le informó a Trump. Pero no parece haber ninguna disensión allí. Siguen trabajando juntos, por desgracia. Así que eso es algo que podría estar ocurriendo. Podríamos estar intentando adormecer de nuevo a los iraníes, hacerles creer que vamos a tener un alto el fuego, que vamos a hacer diplomacia y luego volver a golpearlos de cualquier manera que podamos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que vayamos en serio con esto. Lo decimos en serio. Y Donald Trump finalmente se dio cuenta, después de que saliera aquella historia en el New York Times y en otros medios sobre cómo tomó la decisión de iniciar la guerra, de que Bibi fue el único consejero. Todos los demás, desde el general Keane hasta Eddie Vance y Marco Rubio, le estaban advirtiendo. Pete Hegseth fue un adulador de principio a fin, pero todos los demás le estaban advirtiendo. Y Bibi decía, hazlo, ya verás, se derrumbarán, adelante, hazlo. Creo que eso resume bastante bien cómo era el entorno de toma de decisiones. Entonces, ¿va en serio? Y tomárselo en serio significaría encontrar una manera de salir de esta guerra y declarar la victoria. Y al diablo con Netanyahu. Si realmente va en serio, entonces nos esperan negociaciones difíciles. Y a los iraníes también. Quiero decir, tengo aquí sus 10 puntos, los mismos 10 puntos que yo habría planteado si estuviera en su lugar. Reparaciones, fin de todas las sanciones, retirada del suroeste de Asia, ya sabes, todas esas cosas. ¿Será eso negociable? ¿Podrán llegar a algún acuerdo si realmente se embarcan en una diplomacia genuina en Pakistán o donde quiera que lo hagan? Creo que así sería si tuviéramos un equipo de nuestro lado, dirigido por un presidente de nuestro lado que se tomara en serio, por fin en serio, detener una guerra. Pero no creo que eso vaya a suceder. Creo que es más probable que simplemente sigamos a trompicones o que hagamos lo primero que he descrito, intentar engañarles otra vez y atacarles en medio de todo. O que más adelante volvamos a atacarles porque Trump se enfadará, se irritará y se dará cuenta de que no puede negociar una salida, al menos no de una forma que le haga quedar bien. Y se acercan las elecciones de mitad de mandato, y ahora mismo todas las encuestas muestran que los republicanos van a recibir una paliza. Y lo digo en serio, una paliza. Así que quiero decir, es un motivo para que las elecciones sean libres y justas, lo cual también es una cuestión. Si se trata de unas elecciones, punto. Esa es la cuestión. Así que no tenemos nada bueno que esperar, salvo quizá en la seguridad si se lograra algún éxito.
Mientras tanto, Glenn Deason está empaquetando como un predicador, como yo lo llamo, un viejo término sureño. Pones las buenas fresas arriba y las podridas abajo. Está empaquetando el ejército de esa manera en todos los rangos, colocando nacionalistas cristianos donde puede, dentro de la estructura jerárquica. De modo que cuando llegue el momento de que el ejército tome una decisión en un sentido u otro sobre las elecciones o lo que sea, tenga al menos un contingente considerable dentro de las Fuerzas Armadas que se ponga de su lado. ¿Es esa la razón detrás de todas las purgas, del despido de los generales? ¿Ves esto como la creación de un ejército leal a Trump? Absolutamente. Y la forma en que está reclutando, los estados de los que está reclutando, los condados nacionalistas cristianos de los que está reclutando, la base evangélica a la que está reclutando, las conversiones al final del entrenamiento individual avanzado en el ejército, por ejemplo. Van al río y bautizan a 60 o 70 reclutas en nombre de Jesús y de Dios. No puedes inventarte algo así. Quiero decir, esto es algo que yo estaba viendo. Probablemente hayas visto esta película. Orlando Bloom alcanzó la madurez en ella. Trata sobre las cruzadas. Ridley Scott dirigió la película y se toma muchas licencias con Ricardo Corazón de León y los Cruzados y Saladino y la confrontación entre los Cruzados y Saladino en 2 o 3 ocasiones. Una en la que toma Jerusalén, por supuesto, y a Orlando Bloom se le permite sacar a los ciudadanos porque ha sido un gran luchador y todo eso. Saladino le tiene respeto, así que sí, es Hollywood, pero creo que los tiempos, las costumbres y las acciones de los cruzados están muy bien representados. Estaban allí por dinero y beneficio. Estaban allí por dinero, beneficio y tierras. Oh, ¿estoy aquí por el Papa? ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde está el Papa? ¿Lo tienes aquí contigo? Ah, ¿no está aquí? Estoy aquí por dinero, beneficio y tierras. Y aunque el Papa estuviera allí, diría, por supuesto que estás buscando dinero, beneficio y tierras por la Iglesia Católica. Así que ya sabes, Pete Hegseth tiene esta interpretación distorsionada de las cruzadas, pero eso es lo que él cree. Estoy convencido de que eso es lo que él cree. Y cuando se arrodilla y reza delante de las tropas y les pide que se arrodillen con él y recen, lo dice en serio. Lo dice en serio. Es un hombre peligroso. Bueno, si esto es una preparación para lo que podría convertirse esencialmente en una guerra civil, eso es bastante preocupante. Sí. Podría ser una guerra civil con distintos grupos luchando en ella. Podrías tener a los nacionalistas cristianos, los dominionistas, los dispensacionalistas y otros que buscan acercar el Armagedón un poco más al hogar. Y podrías tener a cristianos genuinos ahí fuera que salgan a las calles o lo que sea para protestar contra esa guerra, la manipulación y la degradación final de Jesucristo. Porque hay algunos así que están realmente enfadados con Hegseth y con personas como John Hagee, que siguen enviando dinero a los colonos en Cisjordania incluso ahora. Y hay otros que están muy enfadados con la gente de MAGA, y algunos de los fieles de MAGA están muy enfadados con quienes se enfadan con ellos. Así que existe la posibilidad de que haya mucha gente diferente ahí fuera, en las calles. Y tenemos 400 millones de armas en este país. Más armas que personas. Es un extremadamente extraordinario. Algunos de ellos estaban haciendo pasar armas flotando por la frontera canadiense bajo drones. ¿Has oído hablar de eso, no? Unos emprendedores de Wisconsin y Minnesota colocaron 10 o 12 Smith & Wesson T-38 o lo que fueran bajo un dron dentro de una bolsa. En Estados Unidos solo cuestan unos $400 o $500. Los hacen flotar hasta el jardín de un amigo al otro lado. Los dejan caer allí. Likes más de Amastare y los venden en Toronto por $2,000. Es la invasión de Canadá. Sí.
Eso es lo que pasa con nuevas tecnologías. Está volviendo loca la FBI. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Casi se nos acaba el tiempo. Así que sí, ojalá hubiera noticias más alentadoras, más optimismo, dado que la guerra posiblemente haya terminado y el alto el fuego siga vigente. Uno esperaría tener algo de optimismo, pero aún no lo veo del todo. Pero sí, Yo tampoco. Y te diré, el lugar en el que menos me gustaría estar, porque probablemente me enfadaría tanto que acabaría muerto en un instante, es Líbano, donde están matando a hombres, mujeres, niños, a cualquiera que se encuentre bajo sus bombas. sí, la BBC informó que Israel había atacado centros de mando de Hezbollah en todo el país. Pero lo que realmente se ve son edificios residenciales volando por los aires, con mujeres, niños y hombres dispersos. Es bastante horrible. Tengo un par de amigos allí que me dicen que es sin duda lo peor que han visto, y llevan mucho tiempo allí, así que han pasado por muchas malas épocas. No sabes a dónde ir, no sabes a quién acudir. Sales a la calle y hay una bomba. Da la sensación de que todo el mundo puede ver hacia dónde va esto, y nadie intenta, ya sabes, corregir el rumbo. No se trata solo de Oriente Medio. Se puede decir lo mismo de Europa. Puedo ver hacia dónde va esto, y es la guerra contra Rusia. Esto va a escalar muy pronto. Y es que hay alguna previsibilidad en la dirección que tomamos. Y de nuevo nada. Es bastante deprimente. Hay algunas personas por ahí con bidones de gasolina simplemente rociándola por todas partes. Sí, Bueno, gracias por el tiempo. Gracias de nuevo, por muy lúgubre que haya sido.